Nuevamente, hermanos, que el Señor nos bendiga. Antes de comenzar la clase, quiero dar una aclaración tanto para la iglesia como para las personas que siguen el hilo de estos estudios a través de la página web. Tengo ya como un mes y medio que la regularidad de estas clases no han sido normales, debido en parte a 2 viajes realizados y también en parte a mi salud, que no ha estado muy buena. Aún al momento que les hablo todavía no estoy completamente recuperado, pero confío en la ayuda de nuestro Señor y de sus oraciones, por supuesto, que en los próximos días mejore para asumir mis responsabilidades que corresponden como siervo de nuestro Señor. También quiero decirles que reciban los saludos, hermanos, de parte de la Hermandad de Monterrey, representada ahí en el 30º Encuentro Iberoamericano de las Iglesias de Cristo, y que se dieron cita hermanos de una variedad de países de América. Los saludos son enviados también a ustedes, hermanos. Bueno, ahora quiero continuar con el capítulo 8 en los versos 2 hasta lo vamos a ver en esta sección, verso 2 y los versos 6 hasta el 13. Si ustedes recuerdan, en la última clase que estudiamos, dimos una nota introductoria a lo que vamos a estar contemplando en relación al 7º sello, o sea, el juicio llega, que está comprendido desde el capítulo 8, verso 1, hasta el verso 19 del capítulo 11. Y ya hicimos ver que aquí lo que se está dando, que el propósito principal de las trompetas en este caso pues es advertir. Y ahora pues vamos a ver la llamada de Dios para levantar a los hombres. La llamada de Dios para levantar a los hombres. Dicen los hombres que han servido en las Fuerzas Armadas que entre las cosas que no les agradan de tal experiencia está el toque de Diana, el bocinazo que se da antes de amanecer para levantarlos. 4 de la mañana es hora que un soldado se levanta. Y esta lección es acerca de la llamada de Dios, la llamada de Dios para levantar a los hombres, la cual no es menos desagradable para muchos que lo es el persistente ruido de bocina para aquellos que cumplen ese servicio militar al cual me estoy haciendo referencia. Si ustedes recuerdan, en la lección anterior se nos presentaron los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Noten en los versos 2 y 6, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y Apocalipsis capítulo 8, versos 2 y 6. Es probable, hermanos, que la expresión se dispusieron a tocarlas
solamente signifique que los ángeles se llevaron las trompetas a sus labios. O sea, es solamente un detalle para contribuir al drama y el suspenso que se presenta en esta porción. En la literatura apocalíptica judía de origen no inspirado, se habla de que ante la presencia de Dios hay 7 arcángeles. Las dos referencias más importantes están en los libros conocidos como apócrifos, el libro de Enoc, el libro de Tobías, y en estas se les asignan nombres a los arcángeles. Entonces, lo cual ha llevado a algunos a concluir que el versículo 2 es un reflejo de tal tradición. Algunos consideran importante el uso del artículo definido los en la frase los 7 ángeles, pero esto no es nada fuera de común. En Apocalipsis, cada uno de los ángeles mensajeros de las 7 iglesias fue designado con un artículo definido y tienen una función que desarrollar. Los ángeles individuales también fueron designados algunas veces como el ángel. Entonces, decía que esto ha llevado a algunos a concluir que el versículo 2 es un reflejo de la tradición no inspirada. Sin embargo, por razón de que el número 7 y la idea de estar ante Dios, óigase bien, en cuanto a la idea de estar ante Dios, esto es bien claro. Lo que aquí se está presentando ocurre con frecuencia en Apocalipsis. Puede que la frase los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios no sea del todo especialmente significativa. Eran necesarios 7 ángeles para tocar las 7 trompetas y estos estaban disponibles. El énfasis, hermanos, no es en los ángeles, óigase bien, no hay que confundir muchas veces, porque a veces se quiere poner un énfasis que no es el correcto. ¿Ven? El énfasis no es como si yo les pongo una ilustración a ustedes de este edificio. Podemos un día decidir pintarlo y usted ve el cambio del edificio. De repente viene el siguiente domingo y está todo pintado, pintura nueva. Pero el énfasis no es la pintura, sino el énfasis está en las mejoras que se tienen para el edificio en sí. Entonces, el énfasis, hermanos, no es en los ángeles, sino que el énfasis está en las trompetas. Fíjense bien, que los ángeles las tocan, eso es claro, pero el énfasis no está en que están siendo usados ángeles, sino que el énfasis está precisamente en las trompetas. Entonces vamos a ver varios puntos de vista, vamos a ver algunas llamadas que se presentan acá, en las cuales se va a ver precisamente el fin de cada una de estas trompetas. Primeramente veamos la llamada de Dios para levantar a los hombres. Era señal de su preocupación. Te lo voy a repetir. La llamada de Dios para levantar a los hombres es señal de su preocupación. Cuando la ley fue dada allí en el monte Sinaí, la gente oyó sonido de trompeta. En la Reina Valera dice sonido de bocina. Ese no es el punto.
¿verdad? El punto es que oyó un sonido, sea trompeta, sea una bocina. Vamos a ilustrar esto. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 19, los versos 16 hasta el 19. Miren lo que dice. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Moisés se hizo 2 trompetas de plata, las cuales servían para convocar a la congregación, dar alarma y anunciar ocasiones especiales. Fíjense bien el uso que se le daba a estas trompetas. Primero, se convocaba a la congregación. Segundo, se daba alarma. Y tercero, para anunciar ocasiones especiales. Entonces, al final, el toque de la trompeta llegó a formar parte integral del concepto del Día del Señor. O sea, el toque de la trompeta, hermanos, llegó a formar parte esencial, parte integral del concepto del Día del Señor, el día de la venida del Señor para juzgar. El día de la venida del Señor para juzgar. Vamos a consultar algunos textos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 27 y el versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. O sea, se habla pues de esa manera de la venida del Señor para juzgar. Miren lo que tenemos en Mateo capítulo 24 y el verso 31, cuando ahí se está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después del Señor Jesucristo. Se usa esta misma figura: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, se relaciona pues la idea del último día del Señor con el toque que dará la final trompeta. Miren en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Vamos a consultar lo que ahí dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Miren, aquí quiero hacer una aclaración. La Escritura nos da claramente la enseñanza de que no habrá señal, no habrá aviso en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a su juicio final. Y es una realidad. Hay que saber entender lo que aquí se lee. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea, es
cuando el Señor esté en las nubes. No es que se tocará la trompeta dando un aviso anticipado de que el Señor viene, sino cuando el Señor esté ya precisamente en el momento del juicio final. Hay que entender esa acción que es bien clara. Miren también lo que vemos en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es el mismo concepto cuando habla con trompeta de Dios, descenderá del cielo, que es en el preciso instante, en el preciso momento de que el Señor ya está presente en las nubes. ¿Ven? No es que esté usando la trompeta en el sentido de que va a haber un aviso para prepararse. No, ya no habrá tiempo, porque esta advertencia va a ser ya cuando el Señor aparezca en el cielo. Entonces, hermanos, el propósito primordial del toque de trompeta era llamar la atención, y eso así es. Ustedes fíjense bien que las bandas que fueron conocidas como las bandas de guerra, hoy conocidas como las bandas de paz, se usan tambores y trompetas. ¿Por qué se usa destacadamente el instrumento de la trompeta? Porque la trompeta es un instrumento que tiene un sonido que se oye a una buena distancia, es un sonido agudo, los sonidos agudos tienen esa peculiaridad, es como el sonido agudo de las alarmas de los carros. Yo puedo cerrar la puerta de mi vehículo y caminar y no echarle llave con el control, y cuando han pasado 30 segundos y yo estoy fácilmente a unos 100 metros de distancia y bien oigo el clip de que echa llave. ¿Por qué? Porque es un sonido agudo. También otra ilustración es, hoy ya no se da esto, yo todavía pude ser testigo de ese tipo del uso de la trompeta, sobre todo en los pueblos. Yo creo que lo hacían aquí también en el antiguo San Salvador, cuando las características eran de pueblo. En los pueblos aquí de Saltepeque no lo dudo que lo hicieron, que cuando había un bando de la alcaldía municipal salía el escribano a leer el decreto nuevo en las esquinas del pueblo, pero él iba acompañado con un hombre que tocaba un aviso de trompeta, y era precisamente, y los pueblos como eran tan pequeños y no era el bullicio que ahora hay, aquel sonido se oía a unas buenas cuadras de distancia. ¿Ven? Entonces servía pues para llamar la atención. Entonces por eso es que decimos, hermanos, que muchos, o el propósito primordial del toque de la trompeta es precisamente llamar la atención. Muchos relacionan a la trompeta con la fanfarria. La fanfarria es precisamente cuando se ejecuta una parte de una pieza musical que es bulliciosa. Si un día ustedes escuchan el sonido de mi teléfono celular, el hermano Nelson
me le puso de una pieza musical que a mí me fascina mucho, que se llama Carmina Burana, y es bulliciosa. ¿Por qué me gusta a mí? Porque yo los sonidos graves no los oigo, los sonidos lentos no los oigo, y me gusta eso porque yo puedo estar lejos del celular y sí me doy cuenta que alguien está llamando. Entonces, hermanos, la fanfarria pues que anuncia un evento significativo o que anuncia también a una persona importante. Usted se da cuenta cuando el presidente de la nación entra a un recinto especial, hay una pieza musical que llegue cual presidente que llegue, es la misma, esa es una fanfarria, ¿ve? Es algo que avisa la llegada de alguien importante o de un evento importante. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos también? Que el simbolismo de la trompeta no justifica el uso de estas trompetas en los cultos cristianos. Como lo he dicho anteriormente, el uso del incienso no justifica el uso de este elemento en los cultos cristianos en relación a esta situación, sino que hay que saber el propósito que se estaba dando. En la visión de Apocalipsis, capítulos 8 hasta el 11, las trompetas tuvieron los propósitos especiales. El primero fue anunciar la victoria del pueblo de Dios. Fíjense bien, el primero fue anunciar la victoria del pueblo de Dios. Las trompetas se tocaron con el fin de dar respuestas a las oraciones de los santos y constituyeron un complemento a la acción de arrojar fuego a la tierra. Miren lo que dice los versos 3 y 5 de este capítulo 8. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, nosotros podemos ver que, a diferencia de los 7 sellos que afectaron tanto a cristianos como a no cristianos, miren, recordemos lo que estudiamos en el capítulo 6, tanto los versos 9 hasta el 11, dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, o sea, los cristianos, y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, cuando se habla hasta cuándo, Señor, no vengarás, está hablando precisamente de los no cristianos, ¿verdad? Entonces, a diferencia de estos 7 sellos que afectaron tanto a cristianos como a no cristianos, la acción de las 7 trompetas cayó sobre la tierra. Ya lo hemos leído, verso 5 del capítulo 8, y miren también el verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados ¿sobre qué? Sobre la tierra. ¿Ve?
y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Es decir, sobre los hombres que no tenían el sello de Dios en su frente. Miren lo que dice el verso 4 del capítulo 9. Dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando los lectores del siglo I leían acerca de las 7 trompetas, es bien probable que recordaran las 7 trompetas que se usaron para la gran victoria sobre Jericó. Voy a hago mención de este hecho, y vámonos al libro de Josué, en el capítulo 6, versos 4 y 5. Josué, capítulo 6, versos 4 y 5, dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y miren en el verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces nosotros podemos ver pues esta descripción bien clara acá. Estaba diciendo pues que los propósitos especiales de las trompetas fueron, en primer lugar, que fue para anunciar la victoria del pueblo de Dios. Segundo, un segundo propósito de las 7 trompetas de Apocalipsis capítulo 8 hasta los capítulos 10 y 11 fue advertir a los impenitentes. Óigase bien, advertir a los impenitentes, o sea, aquellos pecadores pues que no querían sujetarse. Un ejemplo bíblico del uso de trompetas para este propósito puede encontrarse en el capítulo 33 de Ezequiel. No lo vamos a leer porque es extenso, pero ahí se encuentra esta declaración en este capítulo 33. Y hay una cosa que en tiempos bíblicos las ciudades tenían atalayas que vigilaban los muros. Ya hemos visto la descripción y función de la atalaya. ¿Ven? Ya lo hemos visto claramente. Cuando un atalaya veía al enemigo acercándose, él tenía la responsabilidad de tocar la trompeta para advertir a los que estaban dentro de la ciudad. Y como ya se ha dejado claro que el sonido de la trompeta es un sonido agudo, es un sonido que se extiende, que fácilmente sus ondas son esparcidas por la naturaleza del sonido, entonces todo el pueblo podía escuchar esta advertencia que estaba dando el atalaya con la trompeta. Si estos atalayas no se apercibían, veíamos en una de las clases que la sangre de ellos
era sobre su propia cabeza. Por otro lado, si el atalaya no tocaba la trompeta, Dios responsabilizaba a este de la muerte de ellos. Ahí lo pueden ustedes consultar claramente en Ezequiel capítulo 33, en los primeros 6 versículos, habla claramente de esta situación que se describe sobre la función que desarrollaba este hombre con esa función. ¿Por qué le digo que uno de los propósitos primordiales de las trompetas de Apocalipsis 8 al 11 era advertir? Bueno, en primer lugar, porque esto es lo que indica la esfera de la acción de ellas. Es lo que indica esa advertencia. Lo vimos también en la clase pasada de hace un mes y medio. Vimos que la función del sonido de la trompeta es advertencia. Observe que la frase una tercera parte se encuentra 11 veces. Ahí lo puede usted notar desde los versos 7 hasta el 12, también en los versos 15 y 18 del capítulo 9. Entonces, el propósito primordial para el que se usan fracciones aquí en Apocalipsis es indicar que se está hablando de una porción, no de la totalidad. Se está hablando de una porción, no de la totalidad en sí. ¿Ven? Entonces, una tercera parte pues sugiere la destrucción de una porción grande, no la de la totalidad. La vida iba a seguir siendo posible, es decir, la vida se iba a seguir desarrollando. Cuando los sellos estaban abriendo, el jinete del caballo amarillo, si usted lo recuerda, se le dio potestad para causarle muerte, dice que a una cuarta parte de la tierra. Entonces, una tercera parte es más que una cuarta parte. Usted divide una fruta en 4 partes y si usted divide aquella fruta en 3 partes, una tercera parte es mayor que una cuarta parte. Entonces, como se trataba de una destrucción parcial, ello lleva a pensar que aparentemente el castigo no era el único motivo. Y en segundo lugar, decimos que el propósito de las trompetas, hermanos, era advertir, porque las declaraciones inspiradas que siguen a la acción de la sexta trompeta sugieren tal propósito. Miren lo que dice, vamos a adelantarnos para ayudarnos en esto, en los versos 20 y 21 del capítulo 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, el énfasis que se dio al hecho de que los hombres, dice, ni aún así se arrepintieron. Óigase bien, ni aún así se arrepintieron, indica que uno de los propósitos de las trompetas era instar a los malos a arrepentirse. Ese era uno de los propósitos de las trompetas, instar a los malos a arrepentirse. Entonces, hay una conclusión
que los azotes de Dios, hermanos, tienen como propósito hacer caer de rodillas a los hombres por medio de severas experiencias, mientras quede tiempo para decidirse antes que sea demasiado tarde. Y el propósito primordial de Dios no fue destruirlos, sino precisamente disciplinarlos. Ese fue el propósito primordial de Dios, no destruirlos, sino disciplinarlos. Le interesaba tanto que hicieran penitencia como que recibieran castigos. Alguien, hermanos, ha dicho que las calamidades anunciadas por las trompetas son los azotes de Dios por los pecados humanos, pero no son el azote final. Es decir, tiene como propósito llevar a los hombres al arrepentimiento. Y cuando el séptimo ángel trompetero proclame que Dios ha asumido su soberano gobierno y que ha comenzado el reino en el que todas las cosas inmundas deben ser excluidas, será entonces y solo entonces la puerta del arrepentimiento se cerrará. Es decir, ya no habrá oportunidad de arrepentirse. En aquel tiempo lo hubo, ahora también sigue habiendo, pero una vez se dé esta trompeta final, ya no habrá tiempo. Ese será el momento de destruir a los que destruyen la tierra, cuando ya será demasiado tarde para un cambio más del carácter. Pero mientras no llegue ese momento, hermanos, las trompetas celestiales no cesarán de dar la alarma. Entonces, termino diciéndoles esto, hermanos. Cuando se considera la perversidad del carácter de los que persiguieron a los cristianos, asombra que Dios le diera a estos otra oportunidad para arrepentirse. Asombra, pues, el que Dios diera a esta gente perversa otra oportunidad para arrepentirse. Sin embargo, vimos anteriormente que Dios le dio a la falsa maestra Jezabel, cuando vimos en el capítulo 2, verso 21, tiempo para que se arrepintiera, hermano. Bueno, nuestro Dios demuestra continuamente lo que significa ser tardo para irarse. Ahí lo tenemos en la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces, bendito sea Dios por ser tan paciente con nosotros. Porque, hermanos, si Dios no fuera tan paciente con nosotros, quién sabe si tan siquiera uno de nosotros tuviera la oportunidad del perdón de nuestro Dios. Miren lo que dice en Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 4. Romanos capítulo 2, verso 4. O menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, y miren lo que dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ven? Esa es la benignidad de Dios. Él siempre guía al arrepentimiento. Más adelante, capítulo 9, verso 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esta es la realidad de nuestro Señor, hermano.
hermanos, que si Él no soportara, si Él no tuviera esa paciencia, quién sabe si tan siquiera uno de nosotros tuviéramos esa oportunidad de recibir su perdón, de recibir esa misericordia. En las lecciones sobre las trompetas se va a subrayar que estas tenían precisamente el propósito de advertir. Ustedes se dan cuenta que esa es esa situación en la visión del apóstol Juan, que le fue dada a Juan, que el ángel también fue usado y que el Señor estuvo interviniendo. El sistema de advertencia era precisamente ese toque de trompeta que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Termino, hermanos, y continúo